¿Cómo evalúa Dios el éxito? Hay momentos en la vida donde todo parece acumularse al mismo tiempo. La salud, la familia, el ministerio, las decisiones y cargas que nadie más ve, solo la ve uno solo muchas veces. Y en medio de eso uno empieza a preguntarse: Señor, ¿estamos avanzando? ¿Estamos estancados? ¿O aún estamos retrocediendo? Porque, seamos honestos, servimos y muchas veces nos vemos más convertidos. Evangelizamos, pero el fruto parece lento. La iglesia crece, pero no como quisiéramos. Y en estos días escuchamos otras voces que dicen: el modelo ya no funciona, hay que unirse a las iglesias pequeñas no van a sobrevivir, habrá que cambiarlo todo. Yo quiero proponer algo, o que revisemos algo. Las soluciones no deben estar en nuestro pragmatismo de buscar soluciones fuera del modelo bíblico. Es con su espíritu, no con nuestra fuerza. Es con la responsabilidad y la fidelidad de la iglesia. Es buscando la fidelidad bíblica y al Señor. No es buscar soluciones pragmáticas para nosotros también escapar muchas veces de las cargas que tenemos. Porque a veces nos sentimos que somos como agricultores, pero parece que el campo no coopera mucho, ¿verdad? No coopera el campo. Sembramos, regamos, y lo único que crece rápido son las facturas y las cargas, pero poco fruto. ¿Cómo evalúa el éxito Dios? Dice ahí en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, que ya leímos: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es ese tesoro? Bueno, el evangelio, la gloria de Cristo, que cuando se predica y obedecemos a lo que Dios nos dice, dice que a su tiempo segaremos y no desmayamos. Amén. Por eso es la oración constante: orar por los obreros, que siempre son pocos. Pasan los milenios de años y los obreros siguen siendo pocos. No somos obedientes de hablar las buenas noticias a otros de salvación. Sí, ese es el tesoro. Y ese es el tesoro en quien ha sido depositado. No fue en ángeles, ha sido depositado en nosotros, que somos al fin y al cabo frágiles. Somos vasos de barro. Somos frágiles, comunes, sin valor. Nadie tenga tanta alta opinión de sí mismo. Aquí el que merece toda la alabanza y toda la gloria del Señor. No somos nada, que es el hombre, decía el salmista, para que tenga de él memoria. En el mundo antiguo, estos vasos de barro no eran muy decorativos, no eran duraderos y eran reemplazables. Incluso si el alfarero veía que no quedaba bien, lo rompía y lo volvía a hacer. Y Pablo está diciendo: Dios puso lo más glorioso en algo frágil. En ti y en mí, que somos frágiles. En ti y en mí, que tenemos nuestras cargas, nuestras luchas. Pero al mismo tiempo que hemos visto cuánto Cristo nos ha amado. Amén. Que hemos visto cuánto Él dice que nos ha puesto y nos ha elegido para que salgamos y llevemos fruto, y fruto que permanezca. Lo que pasa es que muchas veces, a pesar de nuestras cargas, de nuestras situaciones, nos acomodamos. Y muchas veces no hacemos uso de las promesas que dicen que traigamos nuestras cargas a Él, que nos dará fuerza como las águilas. Y pensamos que la fuerza nos la va a dar nosotros con un reposo y una ociosidad de no hacer los ministerios en las iglesias. Eso es lo que nos va a dar la fuerza. Y no es el trabajo del Señor el que nos va a fortalecer, la obediencia a Él, por amor a Él. Dios puso lo más glorioso. Estás evaluando el privilegio que tenemos de predicar el evangelio, de ser instrumento de Dios, de que la gloria de Dios se manifieste en que alguien conozca a Cristo. Porque el poder no está en ti y en mí. Amén. El poder no está en el vaso. El poder está en el Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, no te avergüences del evangelio. No te avergüences, predícalo. Practica. Sigue practicando. Suelta tu lengua. Si dice el Señor que en el momento dado te dirá cómo tienes que hablar. ¿Cómo está tu familia? ¿Cuánto le has hablado a tu alrededor?
en tus compañeros de trabajo, ¿qué conocen de ti? Del evangelio, de las buenas noticias. En los vecindarios de las clínicas, de los daycare. ¿A cuántos le has predicado? Predícale. Y sobre todo con tu testimonio. Que tú eres fiel. Que tú realmente te sacrificas. Que vean que tú tienes en alta estima los mandamientos del Señor y quieres obedecerle. Hermano, tu cansancio, tu carga, tu debilidad, mi cansancio, mi carga, mi debilidad, no son los obstáculos del ministerio. Muchas veces es el contexto en el cual Dios se glorifica. Cuando decimos, diga el débil, fuerte soy. Y obedecemos al Señor y queremos hacer su voluntad, que no hay otra razón para que estemos aquí en la tierra que el querer hacer su voluntad, que era la razón del Señor. Seamos imitadores de Él y que otros puedan imitarnos a nosotros, porque nosotros imitamos a Cristo. No es lo que tú veas en otras iglesias, porque si la gloria y el valor del vaso que está en el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, no está en los recursos, no está en nuestro pragmatismo de querer resolver las cosas a nuestra manera, cuando nos vemos a veces ahogados. No, está en el Señor, está en hacer su voluntad. Y Dios se glorifica cuando realmente ve esas actitudes en nosotros. Cuando ve que a pesar de nuestra debilidad nos levantamos y queremos trabajar para el Señor. A veces queremos ser vasos de acero inoxidable para poder hacer, ahora sí, cuando yo me sienta fuerte, cuando yo tenga libre un domingo, cuando yo no tenga que trabajar, cuando mi familia no me visite, cuando yo no tenga que ir a la playa, cuando yo no tenga, y cuando venga a ver nunca podemos. No debemos ser tan resistentes, tan brillantes, tan impresionantes. Pero nos dice que yo trabajo mejor con vasos de barro. Con vasos que se dejen moldear en mis manos. Con vasos que se crean tan independientes, que yo creo a mi manera y que el vaso cree. Mira, hermano, nos rompe cada vez que quiera. Y nos va a moldear si realmente le llamamos papá y Él es nuestro Padre. Porque qué padre hay que no disciplina a su hijo. Entonces Dios no está buscando que tú seas más fuerte, más brillante. No, Dios está buscando que tú seas disponible. Ahí está el problema de las iglesias, de cualquier iglesia. Es cuántos hermanos que dicen que aman a Dios están dispuestos a salir, a llevar fruto y el fruto permanezca porque están disponibles, porque sé que en las mentes lo conocen, en el corazón quisieran hacerlo, pero todos los arbustos de este sueño americano nos están impidiendo llevar fruto. Todos los arbustos de la familia, todos los arbustos de las recreaciones, todos los arbustos de los cuerpos cansados nos están diciendo, ¿qué va? Yo no puedo, a lo mejor falto y tengo que descansar. Entonces, no estás disponible cuando el Señor te necesita. No estás disponible cuando quizás se te dio la oportunidad de predicarle a alguien. Dios te puso ahí un tiempo kairos en algo que dijo alguien y tú no estabas preparado para predicar el evangelio porque tú has pasado los discipulados, tú no estás en los estudios bíblicos que constantemente repetimos, o tú por temor no lo hiciste aunque sabías. Es disponibilidad. ¿Cuántos estamos aquí disponibles para desarrollar el ministerio que Dios quiere que tú desarrolles y que yo desarrolle? Amén. Ahí es donde está el problema de las iglesias. Las iglesias hoy pueden tener muchos recursos, hermanos. Si fuera por recursos, podríamos decir que hoy las mega iglesias, las iglesias ricas, todas estuvieran en avivamiento. Y yo no creo que podamos decir de eso porque vemos tantos espectáculos y tantas bandas. A lo mejor usted se sintió tentado en esta semana a ver una obra en una iglesia grande que tienen programas y obras y espectáculos y llenan. Nosotros no decíamos, tenemos el evangelio, tenemos el Espíritu Santo y una misión que Dios da. No tenemos muchos recursos, ni oro de plata, pero lo que tenemos de eso damos. Entonces no muchas veces estas iglesias predican de la prosperidad, del para de sufrir. Hay falsos apóstoles y falsas doctrinas. No siempre porque tengan recursos quiere decir que sea una iglesia sana. Y lo tenemos así en Apocalipsis. Tú dices que tú eres rico y tú no eres nada. Arrepiéntete. Con tantas falsas doctrinas. A veces queremos ser vasos de acero, de inoxidable, pero hermano, considérese que usted puede hacer grandes cosas siendo vaso de barro en las manos del Señor.
El problema está en la disponibilidad. ¿Hasta cuándo vamos a estar diciendo que no al Señor porque no estoy disponible? Eres tú quien tiene que ver cómo está tu agenda. Soy yo, y hacerlo posible que sí vas a estar disponible, porque para Dios nada es imposible. Porque todo lo puedo en Cristo, porque soy más que vencedor. Apliquemos los versículos para lo que son, para que tú venzas a hacer el ministerio del Señor, no para estar ocioso y que todas las bendiciones me caigan, porque yo soy más que vencedor, porque yo soy cabeza y no cola. El evangelio es falso de la prosperidad, porque todo lo puedo en Cristo, y tú verás que Dios sí me va a proveer todas las cosas que necesito. A veces pensamos así equivocadamente, pero no para hacer la obra del Señor. En 2 Corintios, después, en el capítulo 4, los versículos 8 y 9, que también leímos, Pablo decía, atribulado, o en apuros, otra traducción, perplejo, perseguido, derribado. Atribulado es una presión externa. Vamos a tener siempre presión externa para hacer la voluntad de Dios. Perplejo es una confusión, o en apuros una confusión interna. Entonces imagínate, decía, es como un maletín que apretamos, eso porque ya no quiere ponerle más ropa, se lo aprieta con las rodillas. Es presión por fuera, presión por dentro. Pablo no niega la presión, pero tampoco pierde la esperanza. Nuestra esperanza y nuestro sostén está en el Señor. Pablo sufrió persecución, experimentó rechazo. No siempre vio resultados inmediatos, así que no se desanime porque si hay más sillas vacías o menos sillas vacías. Porque sé que al final todos queremos que la iglesia prevalezca, que la iglesia se extienda el territorio, pero lo queremos como algo que si fuera mágico. No con la disponibilidad de cada miembro en cada momento. No, Dios obra con tu fidelidad y con mi fidelidad. Obra con tu avivamiento, con mi avivamiento. Sentirse presionado no significa que estamos fallando. Sentirse cansado no significa que Dios no está obrando. No, lo que sí debemos analizar es si estamos siendo fieles, aunque sea en lo poco. Y en aquel día el Señor nos dirá, entra muy buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho me pondrá. A veces queremos un ministerio como Instagram, todo creciendo, todo bonito, fotos lindas, programas perfectos, programas lindos. Pero Pablo diría, pero eso no es el ministerio. Eso, allá hay muchos filtros. A esa foto le han puesto muchos filtros. Esa no es la realidad. Pablo está describiendo la realidad del ministerio como es cuando queremos formar discípulos y no creyentes a su manera, y no creyentes nominales que van y vienen solamente para ver espectáculos y para sentirse bien. Pablo no da en la Biblia, y en la Biblia no encontramos una versión idealizada de lo que es el ministerio. No, se nos dice en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Se nos dice que hay que pagar un costo, que te niegues a ti mismo primero, que tienes que todo lo que tú estás priorizando para ti y tu familia, y familia extendida y trabajo, para que lo pongas a Él primero. Que estés disponible para hacer eso que Él nos mandó. Ahí es donde está la victoria. No un idealismo de una fe. Yo creo que la iglesia crecerá. Yo tengo fe. Pero si tienes fe, dime. Vamos a estar disponibles. En todas las iglesias que me están escuchando. Ese es el llamado que Dios nos hace. Dice en 1 Corintios 3, del 6 al 7. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Pero, aunque Él da el crecimiento, ¿qué tienes que hacer? Plantar, evangelizar. No habrá crecimiento si no evangelizamos. Regar, hay que participar, es discipular. En los discipulados hay que estar estudiando por ti mismo, con el grupo, con la iglesia, con ambos a la vez. Hay que estar regando para que usted se fortalezca. Porque usted no se lo va a olvidar, como se nos olvida a veces de las oraciones y de los estudios y de tu propio devocional. A ti no se te olvida tanto la comida ni el desayuno, pero se nos olvida comer de la palabra con tan facilidad, tan fácilmente. No nos toca a nosotros hacer crecer, es la obra soberana de Dios. No nos toca a nosotros producir los resultados, como a veces los pastores se sienten agobiados y quieren, al ver resultados, hay que hacer esto. Vamos a buscar este método, algo que me dé descanso, porque ya no puedo más. No son métodos nuestros, es discipulado, es velar la función del pastor, velar por sus almas y instruirlos para que ustedes desarrollen la obra del ministerio.
El pastor no es el que hace todo. Lo que te toca es, iglesia, es ser fiel, todos siendo fiel. Amén. Entonces, ¿cómo es el éxito según Dios? El éxito en el ministerio no siempre es crecimiento visible, es fidelidad constante. Estamos siendo fieles, estamos siendo exitosos. No importa el número, no importa los recursos, lo que importa es nuestra fidelidad. Pero tenemos que examinar y ser realmente sinceros con nosotros mismos cuando nos miramos al espejo y no pensar que si no estamos siendo fieles, mirar nuestro rostro como si fuera un rostro natural, que estamos bien. No, es tiempo de arrepentimiento. El avivamiento siempre viene con arrepentimiento, reconociendo que no estamos bien, reconociendo que podemos siempre hacer más para el Señor. En Efesios 4, del 11 al 12, dice que la tarea del pastor es perfeccionar a los santos. A veces pensamos que la tarea del pastor, que el pastor lo haga todo. El pastor no tiene que hacerlo todo. Y de hecho el pastor no hace todo. El pastor, su función es equipar a otros. Y siempre va a haber la tentación por las cargas de las iglesias, donde a veces es tan poco el grupo de liderazgo, que siempre es un remanente, que permanece fiel, sirviendo, ministrando, que hay tendencia a querer hacerlo todo. Pero no podemos hacerlo todo. ¿Y qué pasa entonces cuando el pastor realmente está tratando de ser fiel, velando, equipando, discipulando, tratando de que llevar las ovejas que coman el alimento, pero los miembros no ministran? Bueno, ese es el próximo mensaje que quiero traer para la iglesia. Porque a veces, a pesar de todo, el equipamiento que puede estar dando los pastores, los miembros no responden. Pero tenemos que estar en paz con el Señor, que estamos haciendo lo que nos mandó a hacer. Entonces podemos decir, no hay recursos, no hay suficientes mayordomos, las iglesias pequeñas van a desaparecer, pero el problema no es el tamaño ni todas estas excusas. El problema es ver si la iglesia está ministrando y si el pastor está equipando. Tienen que ser las dos cosas. Un pastor equipando, no dejándose llevar por la tradición. Tenemos que estar viendo cómo a veces nuestros métodos pueden cambiar, pero no ese tesoro que nos ha sido dado en vasos de barro. Hay que seguir ministrando con el modelo bíblico, pero tiene que haber una iglesia que esté ministrando, que esté disponible. El modelo bíblico no depende de recursos. Si la iglesia primitiva no tenía ni oro ni plata, no tenía templos, se reunían en las casas. También sé las cargas que pueden tener los líderes en las iglesias, los pastores, porque ¿quién querrá hoy reunirse en una casa? Nosotros mismos nos hemos adaptado a los grandes espectáculos, a las grandes bandas, al humo, a las luces, a los grandes cantantes. ¿Quién va a querer ir a una casa? El mismo cristiano también se ha acostumbrado mal. En TikTok, en las redes, el falso profeta, y no vivir lo que la Biblia dice. Y encima de esas, las iglesias que están teniendo templos, que tengan estrechez o dificultad para poder pagar sus mortgages o sus rentas, porque causa de que la iglesia no está ministrando ni siendo fiel. A veces queremos hacer entonces todos nosotros porque pensamos que lo hacemos mejor, y sí, puede que lo hagamos mejor por los años de experiencia, por el conocimiento, por el sacrificio, por la entrega, sí, pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es que lo hagan ustedes. No podemos conformarnos, no podemos estar contentos con esa actitud. Estamos evangelizando, salimos todos los meses. Llegan visitas nuevas, a veces ya bautizadas, pero no vemos conversiones, no vemos fruto del evangelismo para bautizar. A veces nos vemos hermanos que dicen que son creyentes y que no son obedientes al bautismo. Todas estas cosas nos encontramos con las ovejas hoy. Dios obra, y todas estas cosas que el pastor ve que es la obediencia que debería estarse haciendo, eso pesa cuando no se hace. Eso pesa cuando evangelizamos y no vemos conversión. Eso pesa cuando hay visitas pero no vemos a la iglesia en el estado que quisiéramos verla. Todos los pastores creciendo a la estatura de Cristo. Eso pesa, eso es una carga. Pero también hay una verdad bíblica, que Dios obra en lo invisible, en lo progresivo, en lo que no vemos, en lo silencioso, confiando que la iglesia también va a escuchar el mensaje,
va a escuchar los llamamientos, va a escuchar la palabra de Dios. Y por eso Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos, no nos cansamos de hacer el bien, no nos cansamos de predicar la verdad, de no engañarlo a ustedes, de decirles cómo deben comportarse, de decirles que hay un costo en el discipulado y un sacrificio. Porque no todo fruto es inmediato, no todo crecimiento es visible. Entonces, hermano, muchas veces, y no sé si siempre, pero Jesús mismo no estuvo buscando iglesia grande, sino discípulos consagrados. Dios muchas veces no está formando una iglesia grande, está formando una iglesia fiel, una iglesia de discípulos. Y eso es lo que queremos ser, a eso es lo que queremos llamarle éxito, no a los recursos. Y que Dios pueda obrar y levantar en ti un miembro disponible, un miembro fiel. ¿Por qué no terminamos el mensaje para tomar la cena? Meditando ahora como tomemos la cena. Y dile al Señor, Señor, avívame. Ayúdame a examinarme. A no ser yo saber mi propia opinión. ¿Cómo estoy yo comparado hace un año, 2 años? ¿Cómo estoy yo este año? ¿Estoy avanzando? ¿Estoy estancado? ¿Estoy retrocediendo a pesar de todo lo que tú me estás hablando? Señor, ayúdame a ser fiel. Aunque no vea el fruto inmediato, ayúdame a ser fiel. Tú lo que quieres es que yo sea fiel. En aquel día me reconocerás porque he sido fiel en lo poco, no por los recursos que tenga. Amén. Y por la rendición que tengamos, nuestra dependencia de decirle, Señor, avívame, por nuestra fidelidad, de decir, Señor, ayúdame a ser fiel, a sembrar, aunque no vea el fruto, y por nuestra rendición al Señor. Tenemos que rendirnos, negarnos a nosotros todas nuestras prioridades primero. ¿Para cuándo vamos a dejar ponerlo a Él primero? Y decirle, Señor, buscaré tu reino primero, no el mío. Que sea una realidad no de conocimiento teológico, no de versículo de memoria, sino de algo para ser hacedores, valga la redundancia. Finalmente, quizás no seamos una iglesia grande como publicaba en el grupo, en las redes. Quizás no tenemos todos los recursos. Quizás no tenemos oro ni plata. Pero podemos decirle a la comunidad en Florida City, tenemos un evangelio, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos una misión y Señor, ayúdame a cumplir, a estar disponible para hacer tu misión. La iglesia no se va a sostener por dinero, se sostiene por la fidelidad de Dios y nosotros siendo obedientes, siendo fiel a Él. Que el Señor nos bendiga, iglesia.